Bienvenidos a People and Sales, el podcast en el que hablaremos sobre gestión del cambio, ventas y formación, a través de experiencias reales con aprendizajes de directivos que se enfrentan desde diferentes ópticas al increíble reto de llevar a las personas a su máximo nivel de excelencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de People and Sales. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Noguera, que es director de cartera de clientes y fidelización en MasOrange, pero también uno de los protagonistas de algunos de los proyectos más interesantes en Telco en los últimos tiempos. En esta charla, Jesús nos dará su visión de cómo han evolucionado las telecomunicaciones en España desde aquellos inicios más competitivos hasta el complejo ecosistema actual. Además, Jesús nos hablará de cosas muy interesantes, nos hablará de intraemprendimiento corporativo y nos contará el caso del relanzamiento de Amena, la experiencia de la startup Simio y la transformación Agile dentro de Yastel. Pero además y sobre todo compartirá su convicción sobre el papel clave de las personas en el éxito de cualquier proyecto empresarial. Hablará de propósito, de confianza, hablará de autonomía y hablará de sentido del humor. Soy Valentín Nomparte, socio y cofundador de Moebius Consulting, y sin más dilación, damos comienzo a este podcast. Antes de seguir con nuestro invitado en People and Sales, queremos escucharte. ¿Tienes preguntas sobre gestión del cambio, ventas o formación? ¿Quieres compartir tu historia con nuestra audiencia y venir como invitado al podcast? Anímate a enviarnos un email a info@moebiusconsulting.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Valentín Nomparte en LinkedIn y escribirnos por ahí. Y ahora damos paso a nuestro invitado de hoy. Hola Jesús, buenas tardes. Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Hola Valentín, ¿qué tal? Encantado de estar ahí contigo. Muchas gracias por la invitación, hombre. Oye, pues nada, pues un placer tenerte. Lo primero, estamos haciendo el 14º capítulo, ¿vale? Segunda temporada, ¿no? Ya parece que nos han renovado. Pero eres el primer invitado de Telco, ¿no? Entonces yo cuando pensaba en alguien que me pudiera ayudar a poner un poco negro sobre blanco de Telco, pues me acordaba de ti, porque nos conocemos ya casi de hace 26 o 27 años. Y pues me parecía una opción estupenda, ¿no? Entonces, bueno, oye, pero claro, la gente no te conoce, tú ahora mismo eres el director de clientes y fidelización de MasOrange. ¿Quién es Jesús? La persona, el profesional, el líder. Sitúanos un poco así para abrir boca. Cuéntanos un poco de ti. Vale, pues a ver qué me puedo inventar para que me conozcáis. A nivel profesional, pues bueno, he hecho muchas cosas. De hecho, tengo la suerte de haber visto bastantes cosas en mi vida profesional, de haber estado trabajando en muchos sectores distintos, de haber trabajado también en un par de países, además de España, y sobre todo la suerte de haber trabajado con gente muy, muy potente que me ha ayudado mucho y que me ha perfilado como el profesional que soy ahora mismo, ¿vale? He trabajado en consultoría, formé parte de la explosión de la burbuja.com en el año 2000, he trabajado en media, he trabajado en utilities, he trabajado en publicidad y ahora, como tú dices, llevo bastante tiempo trabajando en el Telco. Llevo 18 años desde que entré en la antigua Mena en el año 2006, por tanto es un poco el sector que más conozco y además he tenido la suerte dentro del grupo Orange, ahora MasOrange, haber tenido bastantes puestos diferentes. He pasado por distintas marcas, he tenido el rol de dirigir varias de ellas y la verdad es que muy, muy contento con esa trayectoria. Y a nivel personal, pues bueno, pues también decirte que soy un tío afortunado porque disfruto con lo que tengo, disfruto con lo que hago y con lo que he hecho y creo que eso es un privilegio también una responsabilidad, ¿eh? Porque esto que se llama People and Sales, seguro que hablaremos mucho de People hoy, creo que la responsabilidad de hacer que la gente que está a tu lado también disfrute y me refiero tanto a la familia como por supuesto a tu equipo, a la gente que trabaja contigo. La people, la gente, lo importante es una de las cosas que más me han marcado, me siguen marcando en mi enfoque de dirección, ¿no? Hace tiempo me acuerdo que leía un artículo de un colaborador de Amancio Ortega, no me acuerdo quién era exactamente, pero contaba que de Amancio Ortega había aprendido una frase, un referente que le decía fulanito, no me acuerdo su nombre, era: a la gente hay que cuidarla y ayudarla, porque si no la cuidas y no la ayudas, ellos no te van a ayudar a ti. Y por tanto, al final, no podrás ayudarles tú a ellos. Por tanto, aunque sea simplemente
por un sentimiento de quid pro quo, creo que hay que generar el buen ambiente y generar el entorno necesario para que la gente disfrute con lo que hace, como uno mismo, en mi caso, y que las cosas salgan bien, ¿no? Creo que generar buen ambiente con sentido del humor y con un ánimo positivo es fundamental y yo intento hacer, tanto a nivel personal como profesional. Creo que el ánimo y cómo enfocamos las cosas es lo que nos separa o lo que separa la mejor versión de la peor versión de cada uno y ese ánimo básicamente se construye con la relativización de los problemas, por lo menos desde mi punto de vista. Así que me gusta relativizar los problemas, ¿vale? No sé si sirve como Bueno, intro. no, no, es una intro excelente. Sabes que este podcast primero se llamó Sales and People, después era People and Sales, después a veces digo, espérate, ¿cómo se llama? Y tal, ¿no? Pero nos interesa mucho una visión directiva, ¿no? Obviamente desde el punto de vista comercial, pero bueno, al final hacemos las cosas con personas, ¿no? Gestionamos cambios con personas. Oye, claro, vamos a empezar por la parte de sales, si no te importa. Entonces, eres nuestro primer invitado de Telco, ¿no? Tú comentas que llevas de 2006, ¿no? Ujú. Si hiciéramos, yo me preparaba, porque, bueno, aparte que hemos charlado y tal, claro, esta industria, ¿no? Pues desde que entró Movistar, Airtel en el 95, ¿no? La marca Mena en el 99, después France Telecom, ¿no? Que compró, además yo recuerdo que hice un vídeo que me preguntaron, ¿y qué piensas de que Mena ahora se llame Orange? Y dije yo, no va a pasar nada y tal. Y fíjate, ¿no? Cómo ha pasado, es que me acuerdo perfectamente, ¿no? Después entra 2005, entras tú en 2006, relanzáis... se lanza la marca Mena, bueno, después viene Ujú. ahora más Orange, ¿no? 2024 y tal. Pero un poco, por danos un poco, ya que has tenido mucha parte del camino, ¿cómo es este sector telco? ¿Cuáles son un poco las claves comerciales? Después ya entraremos en muchos temas muy interesantes tuyos, más a nivel Vale. intraemprendimiento, gestión de personas, etcétera. Pero un Ujú. poco por entender cómo ha evolucionado Vale. las claves comerciales, el modelo de Ujú. negocio, porque siempre, ¿no? Es un sector muy... Hombre, con eso mismo, con esta pregunta, podríamos estar hablando días casi, ¿no? Sí. Pues sería infinita, pero bueno, por darte algunas claves. Primero, el sector telco, yo lo veo como un sector bastante curioso, porque si lo piensas, es un sector donde todo el mundo que tú conoces es usuario o lo va a ser en algún momento. Y cuando digo lo va a ser, me refiero a los niños, ¿vale? A los niños pequeños que no han entrado todavía en el mundo de ser propietario de un teléfono móvil o que ya utilizan cualquier tipo de conexión para ver la tele o lo que sea, ¿no? Está claro que también podría decir, bueno, pues eso también pasa con la banca, ¿no? Todo el mundo tiene una cuenta bancaria o con la energía, todo el mundo le da... Tiene deudas, tiene Sí, tiene deudas. deuda, tiene deuda, yo sobre todo. O todo el mundo entra en casa y está acostumbrado a darle al botón de la luz y hay luz, pero también la energía también podría ser masivo, o incluso el mercado automóvil, ¿no? Casi todo el mundo tiene un coche. Sí, pero la conexión que un usuario tiene todo el día con el mundo de la conectividad, con su propia compañía o con su operador, es bastante intensa. Tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es coger el móvil. En el móvil una de las cosas que vas a ver es el nombre de tu operador. De hecho, la pregunta es si ves el móvil antes o después de ir al baño, ¿no? Que es la gran pregunta que mucha gente define al día de hoy a las personas, ¿no? Si has visto el móvil antes o después de ir al baño a primero ir al baño. Antes, durante y después, entiendo, ¿no? Totalmente, hay de todo. Pero tienes el impacto de levantarte con el móvil y empezar a verlo. Tienes el impacto de meterte en el coche y conectar Spotify o el Android o el Android Auto o el Apple Car para navegar con el Maps. Tienes, por supuesto, en tu casa el Netflix conectado con una conexión. La relación con la conectividad es total y en todo momento y seríamos incapaces de vivir sin ella. Por tanto, es un sector bastante intenso en ese sentido. Es un sector de 24/7 donde la conexión con el cliente es absoluta y te lo digo ahora más que nunca que llevo una cartera de clientes muy grande, ¿no? El sector ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado una barbaridad, ¿no? Hablabas del lanzamiento de Airtel, del lanzamiento de Moviline. Yo me acuerdo, Estaba por ahí, sí, está. he estado mucho tiempo haciendo pricing de producto y yo me acuerdo cuando Moviline tenía tarifas de 100 pesetas el minuto.
con un coste de establecimiento, por cierto, de 20 y tantas pesetas. Y Cuando Perico Delgado presentaba aquello, ¿no? Que es el Realmente, único que sí, no sí, cambia, Perico no Delgado, ha correcto, cambiado. Es correcto. el Jordi Hurtado del... Correcto, correcto. Y eran, ojo, y eran planes que a su vez tenían una cuota mensual de unas 5.000 pesetas. O sea, que eso era una barbaridad, o sea, unos precios altísimos que lógicamente todo eso ha ido evolucionando conforme pasamos de una sola compañía o un incumbente a más de 50 operadores que hay ahora en las listas más conservadoras, porque podríamos poner muchísimas más de 50 marcas comerciales que hay ahora mismo en el sector de España. Por tanto, el servicio ha ido creciendo conforme el sector ha ido cambiando, conforme la penetración del servicio ha ido aumentando y también conforme ha ido aumentando la competencia, que ha sido muy importante, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si tú le preguntas a mucha gente de cualquier sector, te va a decir, joder, pues en mi sector la competencia es brutal, la tensión comercial, estamos todos muy apretados, los márgenes. Bueno, pues por mi cultura general, te digo que independientemente de que cada uno piense que su sector es el peor, ahora mismo la tensión comercial que hay en el mundo de telco es muy, muy fuerte. Es muy fuerte porque además se une unas cuotas de mercado decrecientes porque cada vez hay más operadores que se han metido buscando su parte del Sí, pastel, nichos, ¿no? ¿vale? Esos nichos que hay, los operadores low cost, los operadores locales, hay muchísima competencia y además a eso tienes que mezclarle dos ingredientes que son complejos, que es unos ingresos decrecientes en el mundo telco. Cada vez las tarifas y lo que pagamos por el servicio de telco cada vez es más barato, junto con una necesidad de inversión de las compañías, un CAPEX que es brutal. Por tanto, Sí, eso sí esa que unión, el CAPEX, ¿no? El CAPEX de Telco sí que es algo esa que- unión es compleja. ¿Qué pasa entonces? Pues que estamos todos jugando el mismo juego, que es búsqueda de ingresos adicionales, una búsqueda de ingresos adicionales que sí o sí se tiene que construir sobre una fidelidad del cliente. El cliente no va a querer comprarte más cosas ni comprometerse a más gasto contigo si no está contento. Por tanto, todo va a girar en torno a una potente experiencia de cliente, a una recomendación realmente que te lleve a unos NPS, a unos Net Promoter Score, que es una medición básica y que nosotros lo utilizamos muchísimo, para que si eso va bien, seas capaz de incrementar el ARPU de tu cliente con servicios complementarios, servicios de valor añadido, etcétera, etcétera. Es decir, que en estos 30, desde ese anuncio de Perico Delgado, ¿no? De un negocio, vamos a decir, fácil con esas tarifas, ¿no? Y con esa competencia tan limitada, ¿no? Bueno, a Mena, ¿no? Que después cuando entró Francel fue el tercer operador, ¿no? Después, es decir, Correcto, que sí, del 98. imagínate, ahora estamos hablando de 40 y también es verdad que había algún virtual, ¿no? Que se hizo muy grande, ¿no? Como Más Móvil, ¿no? Es decir, que ha habido, en esas tartas ha habido grandes Y sorpresas. muchos Bueno, cambios, no sé, correcto. y muchos, ¿no? Y cómo se ha dinamizado, que la gente lo ve como un mercado como más estable. Ahí, claro, otro de los temas, bueno, nos apetecía abrir un poco el cajón de la telco, ¿no? O por entenderla, pero encima tú, pues hombre, yo que te conozco, bueno, porque además tenemos una relación personal de hace muchos años, siempre has estado en un lado, no sé, en un lado distinto de la telco, bueno, en un lado muy dinámico, ¿no? Y sí que ahí sí también me gustaría que nos contaras un poco, ¿no? Esto va de aprendizajes. Tú has tenido la suerte, ¿no? Tú relanzaste, esto queda súper guay, ¿no? Relanzaste la marca que compró France Telecom de nuevo, ¿no? Parece que fue 7 años después. Cuéntanos, ahora vamos a hablar un poco de ventas en entornos low cost, en entornos muy competidos. ¿No? Después encima estuviste en Simio, ¿no? Fuiste el CEO de Simio, bueno, Ujú, de Yastel también, no paras. Cuéntanos ujú. un poco cómo es ese lado del negocio. Vale, También desde vale. clave comercial, pero bueno, tú también has sido CEO, ¿eh? Sí. Habla del nivel que como tú mejor te Sí, sí. veas. Has comentado tres proyectos que para mí han sido muy importantes, ¿vale? Has hablado de Amena, de Simio y de Yastel, ¿vale? Decíamos antes lo del People and Sales o el Sales al People. Cualquiera de estos tres proyectos que son un éxito, han sido un éxito comercial en su día, lo han sido por las personas que había por detrás, ¿vale? El equipo humano ha sido realmente el que ha hecho la diferenciación de estos proyectos más allá del éxito en ventas o de la presión comercial que tuvimos en su día. Esto se ha diferenciado por la gente que ha habido por detrás, que ha sido lo que ha hecho esto realmente un éxito. Pero por entrar en detalles, ¿no? Amena fue un proyecto de emprendimiento corporativo. O sea, Orange
cuando compra el antiguo Amena en el 2006, llega un momento que después de descatalogar la marca Amena y meterla en un cajón, decide lanzar una marca low cost en un momento en el que el mercado empezaba a despuntar en esa línea. Es decir, empezaba a haber ya... Había una cierta nostalgia hacia Mena, ¿no? Yo creo Hombre, que por eso por se sacó. supuesto, por supuesto, por supuesto. Y eso si quieres luego también te puedo contar alguna cosa más, ¿vale? Porque Sí. la propia selección de la marca fue también una historia grande, ¿no? Cuando Orange decide entrar en el mercado low cost, lo hace porque veía que ciertos operadores virtuales empezaban a coger un peso importante con una propuesta, o lo que se decía en aquel momento, una propuesta no frills, ¿no? Donde se eliminaba todo lo innecesario, todas las cosas que ofrecía un operador grande, se bajaba el precio y se generaba una propuesta de valor bastante dinámica. Ahí había momentos, había players como Pepefon que empezaban a tener cierto peso y además lo veíamos en Europa. O sea, Orange es un grupo europeo y veíamos como en otros países este tipo de operadores virtuales estaba sacando cuota. Por tanto, esto anima a Orange a lanzar un proyecto en el que crea desde dentro una segunda marca, una división interna para ejecutar esa aproximación al mercado low cost. Pero claro, eso es un proyecto que de inicio no tiene nombre, ¿no? Hablábamos antes lo de Amena. De inicio, el proyecto que a mí me encargan es lanzar una marca para el mercado low cost, una segunda marca dentro de Orange. Yo recuerdo... Tienes que innoventurear, te dijeron. Total, tengo que hacer de todo. Tuvimos que hacer, los pocos que estábamos, tuvimos que hacer de todo y fue un proyecto preciosísimo. Pero yo me acuerdo, Valentín, precisamente, las reuniones con un par de agencias de naming para intentar decidir el nombre de ese nuevo proyecto que íbamos a poner como marca low cost en el mercado español. Y Y que no estaba decidido que iba a ser Amena ni recogida muchísimo de... menos, ni muchísimo menos. Pero ¿sabes por qué, Valentín? Porque France Telecom había pagado mucho dinero para que la marca Amena, 6 años antes, por cierto, se quedara escondida y la gente asumiera la marca Orange como la nueva. Por tanto, volver a desempolvar una marca por la que habías pagado mucho dinero y querías guardar en el cajón, igual no era la mejor idea. Así que Sí. tuvimos que darle bastantes vueltas a este tema y gracias precisamente al trabajo con las agencias de naming, donde una de ellas, curiosamente, era la agencia que en su día había propuesto el nombre de Amena, cuando Amena se lanzó en el 98, y con los argumentos que ellos nos dieron. Yo he dado cursos a Amena en el Es que tú eres 99. muy mayor, tío. Tú has dicho que somos de la misma edad, pero eso es mentira. Tú eres mayor que yo, seguro. Yo he dado cursos a Amena en el 99. Al lado Pues de la casa en la que después viví de casado. Bueno, entonces una paradoja, perdón. Que me he ido, que me he ido. Pues con esos inputs que nos dio la agencia, pudimos convencer al resto de la compañía que realmente Amena era the way to go, ¿no? Como dicen los americanos. Y eso fue un acierto porque ahorró muchísimo dinero en comunicación. Es que, fíjate este dato, Valentín, hicimos una serie de estudios para ver cuál era la salud de la marca 6 años después de haberla descontinuado y llevar con inversión en comunicación cero, y no me acuerdo de los números, pero eran alucinantes el recuerdo que tenía la marca en Sí. comparación con otras marcas más novedosas o con inversiones que habían tenido que hacer muchísimo más, muchísimo, muy grandes para darse a conocer. Por Sí, que era tanto, ponerla, ¿no? Ponerla a volar fue ya casi que en vuelo, automático, ¿no? fue casi que automático, pero vamos, el éxito finalmente vino por eso, porque había un equipo de personas muy reducido funcionando como en modo startup dentro de una empresa muy grande como era Orange y que fuimos capaces de lanzar este proyecto en menos de un año. Hablabas también de la parte de Simio. Simio fue un proyecto distinto donde lo que había fue una compra por parte de Orange de un operador virtual y asistente que era KPN y donde con un grupo también reducido de 40 personas conseguimos hacer el operador virtual más grande de España en aquel momento con más de 1 millón de clientes largos que teníamos en aquel momento. Estoy hablando entre el año 2015 y el 2020. Récord de NPS nuevamente. Hablábamos de lo importante de la fidelización y de la experiencia de cliente. Récord de NPS. Y gracias a ese concepto de empresa independiente, empresa a modo startup, pero no como Amena, sino como un elemento independiente, un foco en la agilidad y un foco en la innovación hace que Simio recoja en el año 2017, si no recuerdo, recogimos el premio al operador virtual más innovador del mundo. Eso fue en la Convención Mundial de Virtuales, que fue un premio bastante gordo en aquel momento, ¿no? Oye, tú hablas mucho del equipo, pero
¿cómo es esto, no? Tú, ¿cómo es? No sé si como Forrest Gump, pero tú estabas ahí cuando todo se iba desarrollando. Es decir, que algo tendrás que ver, no sé, ¿no? ¿O Sí, qué? bueno, a ver, yo he tenido que ver, pues como tú has dicho, que estaba ahí, pero de verdad esto va de people, esto va de people, ¿no? Oye, Absolutamente. entonces, dame, porque de verdad que te pido mucha síntesis, ¿eh? Pero Ujú. dame, y al final entiendo que no, pues no podemos simplificar, ¿no? Efectivamente, no es lo mismo Amena, como sacar una marca que ya existía, modelo low cost, con Simio, que tendrá otros atributos, etcétera. Pero dame dos claves a nivel comercial y dos por sales y dos claves a nivel people, porque también otra cosa es que tú has hecho, que ahora está muy de moda, ¿no? El otro día estaba yo ayudando a un banco ahí humildemente, ¿eh? En una parte del plan estratégico y hablaban de innovación desde dentro, ¿no? Y yo digo, coño, pues que hablen con Jesús, que ha estado siempre en este tipo de... No, porque teníamos el podcast programa. Dame alguna clave comercial para que eso funcione y alguna clave de management o de... A ver, Ya sé que te estoy pidiendo un destilarlo todo mucho, ¿no? Pero estas... Porque han sido dos modelos de mucho éxito, ¿no? ujú. Pues ya entiendo que es más complejo, otro tipo de Sí, servicio. ya ciertamente puedo contar cosas, pero mira, por ir al grano con estos dos ejemplos que estábamos hablando de Amena y de Simio. Son cosas distintas y cada una tiene su propia idiosincrasia y sus propios aprendizajes. Como decía antes, Amena nace de un puro emprendimiento corporativo, que es una palabra que yo aprendí en un máster, en un MBA que hice hace veintitantos años y me pareció una pasada, ¿no? Emprendimiento corporativo, esto de qué va, ¿no? Pues Es como esto que son una cosa y lo contrario, ¿no? No ¿cómo sé se llama así? cómo. Un Un oxímoron, ¿no? oxímoron, Un eso. oxímoron, ¿no? Un oxímoron. Oxímoron, sí, oxímoron, sí. Pues yo me acuerdo cuando me lo contaron en su día, me pareció una pasada, porque es, oye, para la gente que tiene cierto empuje y cierta ganas de hacer cosas en los que yo me considero parte de ellas, pero que no tiene ni el valor ni el capital para arriesgarse por sí mismo, montar un emprendimiento El corporativo. CAPEX es jodido, ¿eh? Exactamente, montar un proyecto en emprendimiento corporativo está guay porque tienes toda la dinamicidad y toda la adrenalina que te da un lanzamiento de un proyecto, pero con un paraguas financiero y de red de seguridad con el que las cosas sean diferentes. Bueno, pues ese es un emprendimiento corporativo. ¿Qué es lo más importante de un emprendimiento corporativo? Pues convencer a la organización de que el proyecto tiene que tener carta blanca. Y eso en una organización grande no es fácil. Yo he sufrido mucho con esto, en su día nuestro equipo sufrió Porque mucho. te intentan meter como en la gobernanza más general a veces, ¿o qué? Totalmente, totalmente. Hay una burocracia, hay Es unos... que en esta casa se llega a tal hora, no se puede llegar más tarde. Totalmente. Ya, Por pero es que eso, sí, sí, nosotros... sí, sí. Por eso yo siempre le decía, yo se lo decía al equipo, digo, nosotros somos como los hermanos mayores que van abriendo camino, ¿no? Y diciendo, joder, papá, déjame que llegue más tarde, déjame que luego llegan otros, llegan los hermanos menores y se benefician de eso, ¿no? Como luego ha pasado. Pero es verdad que hay una clave fundamental que es que hay que entender que se pueden hacer cosas de otra manera, que hay que establecer nuevas formas de funcionar, nuevos límites para cosas que hasta ese momento no eran factibles o no estaban permitidas y que ese cambio de paradigma es súper importante. Y eso lo ves en un caso, como te decía, de emprendimiento corporativo como es Amena, que gracias a esa lucha interna consigue dar pasos importantes. Pero es cuando lo comparas con Simio, que Simio en su día fue una startup, pero una startup, no tanto, pues ya había pasado un tiempo, pero vamos a suponer que fuese una Sí, startup comprada, pero como compañía independiente, cuando Orange compra Simio en el año 2013, si no recuerdo mal, yo me fui allí en el 2015 de CEO, Simio era una empresa independiente, con un CIF independiente, con unas oficinas independientes, y eso, sí, mucho más y eso sencillo, ¿no? generaba, eso generaba un entorno completamente distinto a lo que yo había estado viendo en Amena, un entorno de independencia. Y esa independencia es el maná caído del cielo porque te permite ser flexible e innovar, ¿no? Recuerda el premio que teníamos antes. ¿Qué pasa? Que ahí te encuentras nuevamente con lo que tú comentabas, ¿no? Con esos procesos y con esa petición de decir, oye, es que estos de Simio que van por fuera deberían meterse por esta línea de trabajo, es que esto debería ir por este proceso de compras, es que esto debería ir por este proceso de compliance, es que esto debería ir por aquí. Y la lucha para intentar defender ese, como decíamos nosotros, ese reducto galo, ¿no? Sí, ese Que era perímetro, Simio ¿no? es crítico, 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 porque sin independencia, la flexibilidad, la agilidad de ciertos proyectos puede estar en riesgo, por lo menos es lo que yo he vivido. Es decir, que mucho del éxito comercial tiene que ver casi con la propia
defensa del modelo de negocio, ¿no? Y después lo otro ya puedes acertar, etcétera. Oye, pero porque ahora voy a entrar en tu nuevo puesto porque tengo otro montón de preguntas y sabes que tenemos que ser breve. Y a ti te gusta mucho hablar de personas y es verdad que muchas veces que hemos cenado, que hemos comido, que nos hemos visto, siempre has sido un tío como muy, entiéndeme, entretenido en el sentido de energía y de alegría. Dame alguna clave de management, como CEO, como director comercial, como a nivel liderazgo, ¿no? Pues mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba llevando Yastel, Yastel era una, ya no lo es ahora mismo porque ha habido ciertos cambios internos y ahora trabajamos de otra manera, luego si quieres comentamos eso. Pero Yastel ha sido una marca que también compró Orange y que ha trabajado de una manera agile dentro de la compañía Orange, ¿no? Es, cuando te digo agile me refiero a un agile de libro. 200 personas organizadas en unos 20 squads multifuncionales, a su vez esos squads organizados por Customer Journeys, Sí, muy Spotify, ¿no? Muy enablement. Spotify, organización Spotify. Totalmente, totalmente. McKinsey fue el que ayudó a lanzar todo este proyecto. Por cierto, un proyecto que yo ya me encontré montado porque la directora anterior de Yastel, Patricia Alonso, fue la que hizo todo ese recorrido. Pero una organización de libro, ¿no? Con sus dailies, con sus planning, con sus retros, con su town hall, con su entrega de valor en sprint de 4 semanas. O sea, todo de libro. Cuando Orange cuando Orange viene o cuando Orange como marca intenta copiar o intenta también lanzar una organización agile para la marca Orange, en aquel momento yo era director de Yastel y me invitaron a darles una charla. Me invitaron a dar una charla para que yo como líder, pues se llamaba así, de hecho se llamaba el tribu líder, porque Yastel no era una organización, era una tribu. Yo era el tribu líder de Yastel. Me llaman para que por favor les dé una charla y que les diga qué consejos les doy, ¿no? ¿Qué consejos les doy para la nueva tribu que tienen que lanzar en Orange? Yo me acuerdo perfectamente que empecé la reunión con una slide, la foto completa, que decía consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Porque realmente me costaba explicar con palabras la transformación que requería esa filosofía agile para que realmente fuera un activo importante del management. ¿Qué les hablé? Les hablé de cosas importantísimas como por ejemplo el propósito. El propósito, o desde mi punto de vista y en mi humilde opinión, el propósito que se le da a la gente en una organización agile es mucho más tangible que el que yo he visto en una organización funcional. Porque el proyecto de agilidad, el proyecto Agile, el proyecto donde hay una visión única de compañía end-to-end, donde cada persona es parte de un eslabón, pero de un eslabón de una cadena lineal, sino de Sí, una que cadena una visión circular, mayor, ¿no? ¿vale? O sea, genera más propósito, también a veces genera más esfuerzo, Hombre, entiéndeme, ¿no? sin, sin- No te puedes ensilar tanto, ¿no? sin duda, sin duda. Vamos a pensar, como decía Valentín Fuster, el famoso cardiólogo español, que el tener propósito te da vida, ¿vale? También lo decía Víctor Frank, pero déjame que lo diga de Valentín Fuster, ¿no? Pero tener propósito te da vida. Es verdad que es verdad que te mete otros problemas, ¿vale? Te mete otros problemas y otras cuestiones vitales. Pero Sí, tener propósito para mí es una gran diferencia. Y la estructura Agile que comparte información y hace que todo esté más visible para todo el mundo, creo que es una pieza fundamental en todo esto. Junto con eso, generador de sentido de Víctor Frank, ¿no? Que decía. exactamente, el hombre en busca de sentido, sí. Junto con todo esto, la capacidad de focalizarse en esa agilidad y flexibilidad, la autonomía, por supuesto el crear un entorno de confianza, son elementos que si tú me dijeras qué es lo que tú harías siempre allí donde fueras, y lo que intento hacer, son esos 4 puntos, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Jolín, pues sí que, ¿cómo es? Consejos tengo que para mí no tengo, o consejos doy que para... No, no. Consejos Yo vendo lo que que hago para mí no tengo. yo cuando doy, ahora ya hay menos, pero siempre que daba formación siempre decía, oye, pero una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Entonces cada uno tenemos nuestro mecanismo. Y hablando de Fuster, también había esto de, tú sabes, esto de las Juanolas, no me acuerdo quién era, no sé qué doctor era, que iba tosiendo por Barcelona y le preguntaron...
y le preguntaron, dice, pero hombre, usted, no, es que no me acuerdo el nombre, ahora, pero es este doctor Andreu, creo que era. Dice, si usted es el de las Juanolas, ¿cómo va tosiendo? Dice, es que yo las hago para venderlas. Entonces, bueno, entonces, eso está bien, pero nos has dicho eso, pero después sí que tenías, ¿eh? El propósito, el empoderamiento, etcétera. Oye, pues ya no estábamos haciendo una retrospectiva, pero bueno, ya te digo, era nuestro primer invitado de Telco, no sé si alguien se va a atrever a llamar de Telco después de esto, pero claro, es que tenías muchos ingredientes chulos, ¿no? Para darnos un poco de visión. Pero sí que me gustaría acabar, porque ahí sí que tengo otro par de preguntas. Entonces, ahora has hecho un cambio fuerte, ¿no? Has vuelto, vamos a decir, a la organización funcional, ¿no? Porque además, como está trabajando más Orange, es en esa línea. Y estás en una posición de director de todo lo que es cartera de clientes y fidelización, ¿no? Ujú. Y ahí tenéis, pues eso, no sé si son 16 millones de, ¿no? Hablábamos, esto todo es como lo bruto, ¿no? Es como en China, ¿eh? 16 millones de clientes de móvil, 7 millones en fija. Ahora te cambia mucho el reto. Pero claro, yo pienso hablar de Pepephone, ¿no? Pepephone muy competidor, pero ahora está también, no sé, manejáis 14 marcas, ¿no? Es verdad que algunas son regionales, otras son étnicas y tal. Cuéntanos un poco tu puesto actual y volvamos a esa pregunta, porque el ARPU seguirá bajando también. Ujú, ujú. Totalmente, Cuéntanos, si eso, vaya cambio, eh, ¿ok? sí, Pero sigues con la misma energía, ¿eh? yo, No, yo- yo eso... me, yo me intento mantenerla. A ver, en efecto, y te resumo, ¿vale? La compañía Orange se fusiona con MásMóvil y hay un cambio de compañía lógico después de la fusión. Nos encontramos ahora mismo, ya desde el mes de abril, vamos a hacer un año, pues en el reto de hacer Un navegar añito ya, ¿no? este gran transatlántico, ¿no? O sea, tenemos que encajar dos culturas, dos formas parecidas de trabajar, pero no iguales, pues, bueno, lo que conlleva cualquier fusión, ¿no? Esa fusión se ha hecho y se ha partido de generar una estructura funcional. Todo lo que eran unidades de negocio ya no están como tal, sino que trabajamos en una estructura funcional donde se pierde esa visión más end-to-end y se genera una visión más profunda de las partes en concreto, ¿no? Yo llevo la parte de la gestión de cartera, igual que otra gente pues, que lleva la parte de captación, la parte de operaciones, etcétera, etcétera. El desafío de llevar la cartera de clientes en cualquier negocio, pues te puedes imaginar que es bastante complicado, pero si es un negocio, como tú decías, ¿no? Pues tenemos en mi parte que yo llevo residencial y autónomo, son 6 millones y pico de fijos, más 17 millones de líneas móviles, es un desafío bastante gordo. O sea, no te voy a decir que no, es un desafío gordo, gordo, gordo. Y además Sí, sí. teniendo en cuenta Son números gordos, son números muy gordos. y teniendo en cuenta además el portfolio de marcas que tenemos, son más de 15 las que tenemos. Tenemos un portfolio muy grande que dividimos en distintos clústeres. Tenemos un clúster de las marcas nacionales, que son las que cualquier persona le puede venir rápidamente a la cabeza: Orange, Yastel, Yoigo Móvil. Tenemos un clúster con marcas más tipo low cost. Ahí tenemos a Pepephone, tenemos a Simio, tenemos a Virgin. Tenemos un clúster donde están las regionales, a Euskaltel en el País Vasco, a R en Galicia, a Telecable en Asturias, a Embow en Aragón, tenemos marcas de prepago, es decir, tenemos un montón de marcas. Y trabajar con muchas marcas requiere sí o sí esquizofrenia. O sea, requiere cierta... Eso te lo digo de verdad, digo, Valentín, suena feo, pero es que es verdad. O sea, Es como entropía, ¿no? Es entrenarte en entropía. totalmente. Sí, es que requiere cierta dosis de esquizofrenia porque tienes que ser capaz de ir cambiándote la gorra cada dos por tres e ir saltando de una marca a otra, de un negocio a otro, sin que cada uno pierda su esencia o el tiempo que necesita y que su propuesta de valor sea la más adecuada posible, que es al fin y al cabo lo que trabajamos, ¿no? Intentar diferenciar propuesta de valor, pero recuerda que estamos todos compitiendo en el mismo mercado, muchas veces casi el mismo tipo de cliente, ¿no? Me acuerdo hace tiempo que veía cosas de Procter Gamble con sus shampoos, ¿no? Decía, oye, pues Procter Gamble tiene tres shampoos. Un shampoo que es Pantene para el pelo premium, un champú que es HS para la caspa y un champú que era Herbal Essence para los ingredientes naturales. Oye, que me perdone si hay alguien de Procter Gamble y me estoy equivocando, ¿vale? Esto que yo estoy tocando Sí, aquí, bueno, pero estoy tocando todos, de como oído, es, ¿vale? todos respetamos a Procter & Gamble, ¿eh? No Estoy tenemos, tocando de oído, tenemos... pero bueno, Procter Gamble hace una grandísima diferenciación de producto brillante con esos segmentos. A nosotros nos cuesta un poquito más, ¿vale? Nos cuesta un poquito más esa segmentación, pero porque estamos todos en un mercado mucho más parecido, mucho más atomizado, donde los solapes son importantes, ¿no? Objetivo, pues dar una propuesta de valor que busque a ese cliente distinto, pero con tantas marcas, Valentín,
esto es como que tiene muchos hijos. O sea, siempre tienes alguno malo. Te lo digo claramente, ¿no? Siempre, También es verdad siempre que tienes alguno con mocos, ¿vale? Siempre te tienes algún hijo pero, con mocos, pues pero siempre te agobias menos, ¿no? También te agobias Hombre, menos. la experiencia hace, bueno, ya se curará, ¿no? Ya se curará, ¿vale? De todas maneras, por ponerlo claro, en cartera No, pero está trabajamos. bien darle lo que estás haciendo todo el rato, ¿no? Darle un cierto sentido de humor y positivismo. Yo déjame que te meta una coña. Yo, por ejemplo, los consultores dicen, no, tienen que ser muy estructurados. Digo, cada vez menos. No, 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 porque hay que estar cambiando de proyecto y si no es muy estructurado vas a sufrir. Pero bueno, sí, disculpa. No, 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 tranquilo, tranquilo. Gracias. No, que te decía por concretar y por terminar, ¿vale? En cartera trabajamos en unos ejes muy obvios, ¿vale? Que cualquiera puede simplemente tener claros, ¿no? Que es que los clientes no se nos vayan, es decir, que tengamos un churn bajo, una tasa de abandono baja y que nos compren más. Tan sencillo como eso. Ahora, esto nos lleva a lo que hablábamos al principio de la conversación, Sí, que lo más importante para que un cliente no se vaya es que esté contento. Y si está contento, tendrá un NPS alto y tendrá una recomendación alta y eso va a hacer que luego quiera comprarnos más cosas. Y si nos compra más cosas, sí. su ARPU crecerá. ¿Vale? Y Así si que te si compra más quieres, cosas, le costará más desinvertirse del todo. son barreras y son básicamente Eso. una relación que va pues a más. Yo esto siempre lo digo y es muy sencillo y para mí es muy visual también, que esto es el yin yang perfecto, es el NPS y el ARPU, ¿vale? Todo lo que tú encajes dentro de ese yin yang de NPS y ARPU va a hacer que esto funcione. Tú puedes conseguir un grandísimo NPS, es decir, con NPS me refiero a una grandísima recomendación, Sí, está claro. regalando BMWs a tus clientes si quieres o bajando los precios, pero lógicamente eso va a hacer que tu ARPU te crezca. Y también puedes tener un ARPU estupendo subiendo los precios de las tarifas, pero eso va a hacer que tu NPS y tu recomendación caiga. Por tanto, ese equilibrio No hay, perfecto no es es el que tenemos que controlar, ¿vale? NPS como indicador adelantado, no, entonces tú lo verías como algo 360. Para mí es un 360. Para mí es un 360. Es que yo soy muy fiel seguidor, perseguidor y fan del NPS porque me ha Sí, sí. convencido hace mucho tiempo que detrás de esto hay muchas más cosas. Alguien te diría, no, esto es un tema de Chan y de ARPU. Controlas el Chan y controlas el ARPU. Vale, fenomenal. Pero es No, que el NPS en su esencia es un habilitador del Chan. Y el claro. NPS en su esencia es un habilitador del ARPU. Por Ya. tanto, yo me gusta más trabajar en esa línea. Sí, por El eso te yin decía que yang, el podía ser un yin poco yang. indicador adelantado, pero bueno, pues está, joder, está muy bien. Está muy bien, pero es mucho lo que nos has dado en estos 35 minutos. La verdad es que lo que me va a costar es hacer la introducción del podcast. ¿Eh? Pero, oye, y venga, última pregunta que te hago, porque podríamos estar un montón de tiempo y quizá algún día haya que volver, ¿eh? Porque nos has hablado de cosas muy, y además con mucha, como yo siempre me gusta, ¿no? Como creo que debe ser un podcast, ¿no? Pues es una cosa, las cosas se hablan como son. Y el futuro de esto, como alguna visión a futuro, porque, lo que me ha gustado también es que mucha de tu carácter startupero, pues vale para el mundo, ¿no? Pues no sé por la parte de la esquizofrenia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? Casi estoy haciendo un resumen y no te dejas preguntar, pero hacia futuro, ¿cómo ves cómo ves la industria? ¿Más concentradita, no? ¿O qué? No sé. A ver, sí, hombre, el tema de la concentración está claro que eso tiene que llegar. A ver, yo te soy sincero, Valentín, yo nunca he destacado por ser un buen adivino. Ojalá, si lo hubiese sido, igual no estaba aquí, ¿vale? Pero sí te digo que es obvio que estamos en un momento muy especial del sector, o sea, está en un momento importante. Ya hemos pasado por momentos importantes. Yo me acuerdo cuando se lanzó el 4G, que se decía aquello que era como el paso de la televisión de blanco y negro al color, o el cambio, el lanzamiento del 5G también, donde se han metido nuevas Sí. tecnologías del IC, la El IoT, latencia, tal. la IoT al saco. Yo ahora mismo veo cuatro temas, por decirte claro, que pueden ir marcando el futuro. Eh, Uno, esto el tema de la inteligencia artificial. O sea, quien no cuele en su discurso inteligencia artificial hoy, claramente no se ha enterado de qué va la película, ¿no? Pues entonces, la inteligencia artificial va a ser un enabler de mejor nivel operativo de atención, optimización de costes, control de todo tipo de KPIs. Nosotros ya lo estamos utilizando para atención al cliente con cosas que están haciendo muy, muy chulas y muy especiales. Por tanto, la IA como clave. Ujú. Todos los servicios adicionales. El ARPU solo va a crecer
o en un entorno de ARPU decreciente en telco, que es lo que hemos comentado, hay que levantarlo con nuevos modelos de negocio, con nuevas ofertas y con nuevo producto. De ahí que todos estemos entrando, muchos operadores estamos entrando en servicios adicionales como la energía, las alarmas, los seguros de móvil, los seguros de hogar, y que se cree un ecosistema donde el operador ya no solo da la conectividad, sino que te da conectividad, te da contenido, te da un servicio adicional. Esto va a ser fundamental porque va a ser la diferencia entre poder seguir incrementando ingresos o quedarte estancado. La tercera, yo diría que es la monetización del dato. La cantidad de data que tienen los operadores es brutal y hay una capacidad real de sacar dinero de esto. Y la cuarta es la que tú has comentado, el tema de las consolidaciones. O sea, a nivel empresarial van a pasar cosas seguro, o sea, tienen que pasar. Y ya no me refiero a España, ¿vale? Me refiero a Europa, ¿vale? Me refiero a Europa. Europa tiene mucho que aprender de Estados Unidos y de China a nivel regulatorio, a nivel todo. Y seguro que pasarán cosas. Pero vamos, ya te lo dice alguien que, insisto, nunca ha sido un buen adivino. Pero has dado buena visión. Es verdad que nosotros como consultores, ¿no? A veces estamos con empresas que a priori no son competidoras, ¿no? Pero empezamos a ver las propuestas de valor y ¿no? Por esa necesidad de ganar lifetime value o ganar recorridos, ¿verdad? ¿No? Que como se están completando ofertas y después efectivamente la visión a veces española de los mercados, no, es que hay poca competencia ya, pero vamos a ver actores globales, etcétera. Oye, pues me ha encantado el podcast, no. Vamos, yo suelo ser educado con mis invitados y me gusta siempre porque me aprendo mucho, ¿no? Pero, jolín, todo lo que nos has contado, ahora a ver si soy capaz de hacer el resumen, es lo único que me tiene un poco inquieto. Bueno, si no, yo te mando un WhatsApp luego. No, tiraremos un poco de IA, Eso está bien. Oye, pues muchísimas gracias, Jesús, por tu transparencia y buen ánimo y pues yo creo que como es casi como lo has contado y lo que has contado, pues dice mucho, estoy seguro que como CEO pues ahora sido un crack, así que nada, muchas gracias. A vosotros, a ti, Valentín, y encantado de verdad de esta oportunidad, ¿vale? Y así llegamos al final de otro episodio de People and Sales. Si quieres seguir aprendiendo sobre gestión del cambio, ventas y formación, escríbenos a info@moebiusconsulting.com o a través de LinkedIn. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos.